Padre, gracias por darnos el privilegio de adorar, de reconocer tu amor, reconocer que una alegría, Señor, indescriptible e incomparable poder dirigirnos a ti y adorarte, Señor. Padre, eso es algo que alguien que no te conoce no lo puede entender, Señor. No se puede vivir si no está tu espíritu. Padre, danos gozo y alegría también al escuchar tu palabra. Pido que ese sea nuestro contentamiento y nuestro gozo y que así como cuando hay una buena comida para disfrutar en una mesa, Señor, de esa misma manera hoy nuestros sentidos estén dispuestos para comer, Señor, para alimentarnos de esta palabra que traes para nosotros. Te adoramos y te pido, Señor, que abras los ojos de tu iglesia, que levantes las manos, Señor, de tu iglesia, los que están cansados, los que están enfermos, Señor, los que están atribulados. Pido que puedan experimentar en ti consuelo, paz, gozo, Señor, alegría. Háblanos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo el libro de Romanos, ya vamos en el capítulo 3 y hoy vamos a continuar con esa enseñanza que el Señor ha puesto en nosotros. Hace unos domingos hablamos de la circuncisión, ¿sí? ¿Por qué Pablo empieza a hablar de la circuncisión? Porque en la iglesia de Roma ya sabemos que habían tanto judíos como gentiles, y los judíos, aunque habían puesto su fe en Jesús, decían que era necesario y que no podía un hombre ser salvo si no se circuncidaba. Después entendimos que era una circuncisión espiritual, ¿no? Eh, entonces, creo que el cristianismo siempre va a ir más allá de ceremonias religiosas, tradiciones, hábitos de vida. Esto habla de la verdadera circuncisión es cuando Dios interviene en la vida del hombre. Dios toca el corazón y produce un cambio interior que no lo puede hacer ningún sacerdote, ni ninguna ceremonia, ni ninguna obra piadosa que el hombre pueda hacer, sino que es algo que el Señor hace, una obra espiritual. Y en lo que sigue, lo que vamos a ver hoy, Romanos 3, desde el 9 hasta el final del capítulo 3, que es el verso 31, eh, Pablo parece decir aquí quién necesita esa circuncisión espiritual. Y acá, en lo que vamos a leer, hay dos palabras que se repiten mucho. Está todos y ninguno. ¿Sí? Si ustedes tienen ahí Reina Valera, van a ver que se repite todos, todos, todos o ninguno. Y vamos a leer ese texto. Dice la palabra. Me gustaría que alguien la leyera. De pronto en Reina Valera. De pronto si hay un micrófono. Ah, bueno, aquí está Erika. Preparada. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el 31. Romanos 3. ¿Qué pues, qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay, De pronto más cerquita. no hay, bueno, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Bueno, vamos a ir versículo a versículo y dice el 9. ¿Somos los judíos mejores que los demás? En ninguna manera, dice Pablo. Ya hemos demostrado que todos los hombres son pecadores, ya sean judíos o gentiles. Ahí aparece el primer todos, ¿no? Y ese todos, ¿a quién incluye? Dice judíos y gentiles, ¿no? Entonces, a los que son pueblo de Dios y a los que no son pueblo de Dios. Y está diciendo, todos están en qué condición. Dice, bajo pecado. ¿Qué quiere decir eso de bajo pecado? Entonces, yo pensaba como un pozo. Un pozo, imaginen un pozo grande llamado pecado y todos están debajo de ese pozo. Todos están bajo pecado. No hay, no hay uno que se excluya. Y aquí Pablo es verdaderamente inclusivo. Sí, este es un verso bien inclusivo porque no saca a nadie, no excluye a nadie, ¿no? No como la inclusión de hoy que es algunos. Dice todos, no deja a nadie por fuera, dice todos están en una condición que estamos bajo el pecado, ¿sí? Y lo reafirma cuando seguimos leyendo y dice como dicen las escrituras. Entonces Pablo lo que va a hacer en los versículos siguientes del 10 hasta el 18, lo que él hace es tomar Salmos, Isaías, Ezequiel, para sustentar esa tesis. ¿Cuál tesis? La de que todos son pecadores, ¿no? Entonces él se va primero al Salmo 14. Vamos a ir al Salmo 14 y vamos a, a entender un poco más profundo qué es, por qué Pablo usa estos versículos para construir lo que pareciera ser un fragmento de la escritura que si uno lo lee, uno dice, eso está en el Antiguo Testamento, pero lo que hace Pablo es tomarlo de varios lados. Entonces vamos a desglosarlo y vamos a ir al Salmo 14. Y vamos a leer desde el versículo, bueno, del 1 al 3. Voy a leer en esta versión, dice, los necios afirman que no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay un solo individuo que haga lo bueno. Desde lo alto del cielo, miró el Señor para ver si entre toda la humanidad hay, aunque sea uno, que sea entendido y busque a Dios. Pero no, todos se han descarriado, todos están completamente corrompidos por el pecado. No hay nadie bueno, ni siquiera uno. Entonces miren que en este salmo
también se repite algo y es que todos y ninguno, ¿no? ¿Todos qué? ¿A quién está mirando desde el cielo? ¿Quién está hablando ahí? Dios. Dice, el Señor miró desde los cielos a toda la raza humana, a la humanidad. Por eso Pablo los incluye a todos. Dice, y observó para ver si había alguien sabio, alguien entendido, alguien que buscara a Dios. Pero ¿cuántos se desviaron? Todos. ¿Y qué pasó con esos, con esos que se desviaron? ¿Qué pasó? Se corrompieron. Entonces ahí hay un orden, ¿no? Primero hay un desvío y esos que se desviaron se corrompieron. ¿Cuántos eran? Y dice el Salmo, no hay ni uno que haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Quién es el que da esa sentencia? ¿Quién está firmando eso que vemos ahí? El Señor. No es Pablo, no es David, es el Espíritu Santo que nos cuenta esto, ¿no? El Señor miró y no encontró a ninguno porque todos estaban como desviados, pero estaban bajo ¿qué? Bajo pecado. Todos. Entonces me gusta que el Salmo tiene ese detalle adicional. Dice que Dios mismo es quien mira a la raza humana. Dios ve su creación. Y Dios, desde los cielos, dice, toda la raza humana, todos se desviaron y todos se corrompieron. Y no hay ni siquiera uno que haga el bien. Ahora vamos a ver el verso 13. Dice, sus conversaciones, en Romanos 3, sus conversaciones están llenas de suciedad como el hedor de una tumba abierta. Sus lenguas están cargadas de engaño. ¿De quién está hablando Dios ahí? Vamos a ir a el Salmo 140. Salmo 140, desde el 1. Bueno, en Romanos sigue diciendo, en esta versión dice, sus conversaciones están llenas de suciedad como el hedor de una tumba abierta, sus lenguas están cargadas de engaño. Cuanto dicen está impregnado de veneno de serpientes, sus bocas están llenas de maldición y amargura. Entonces uno va al Salmo 140 y dice aquí, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en su corazón, cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como serpiente, y veneno de áspid hay debajo de sus labios. Entonces cuando uno lee este salmo aparte, en el Antiguo Testamento uno dice, los malos son ellos, los enemigos son ellos, los que están hablando mal. Y uno se cree leyendo ese salmo que uno es el bueno. ¿Sí? ¿No les ha pasado? Y aquí, pues que hay una revelación porque ¿quién será el que está haciendo realmente esa oración en el Salmo 140? O sea, Dios escribe a través de David, ¿no? Pero ¿quién será ese hombre justo? Porque dice un hombre justo, Jesús. Y a veces leemos estos salmos y, o sea, Dios nos enseña, ¿no? También que Dios nos puede librar de los enemigos. Pero este es un salmo que a la vez es una revelación. Es un salmo profético que habla del Señor Jesús. Porque Jesús por quienes murió. Por esos que dice ahí en el Salmo 40, que estaban maquinando contra él, que urden contiendas, que abusaron su lengua como serpiente. Y miren lo que hace el apóstol Pablo, coge esos versículos y los incluye donde dice todos los hombres son malos, y dice miren lo que hablan los hombres malos. Sus conversaciones llenas de suciedad, como el hedor de una tumba abierta. Ahí Pablo no está diciendo los enemigos del Señor son así. Bueno, sí está diciendo eso, pero dice
judíos y gentiles tienen tanta maldad en su corazón que mire lo que hablan. Sus bocas están llenas de maldición y de amargura. Entonces, recordemos que aquí Pablo, al escribirle a los judíos ya conocen la escritura. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo acá? Llevándolos a ir a las escrituras y conocer que ese hombre justo que está allá en el Salmo 140, ¿quién es? Pues el Señor Jesús, porque ellos creen en el Señor Jesús. Pero acá Pablo le está mostrando la condición del hombre, la condición de su corazón. Luego, luego está el Salmo 17. Vamos a ir allá. Es otro salmo que Pablo toma para traerlo a Romanos. Y el Salmo 17 dice así: tienen la boca llena de mal. Bueno, vamos a leer desde el 4. Salmo 10:4. Estos malvados, orgullosos y altivos parecen creer que Dios ha muerto. No se les ocurre ni siquiera buscarlo. No obstante, todo cuando emprenden les sale bien. No ven el castigo tuyo que les espera. Se jactan de que ni Dios ni el hombre puede hacer nada contra ellos, y siempre están libres de problemas. Tienen la boca llena de maldiciones, mentira y fraude. En la punta de su lengua tienen maldad y problemas. Acechan en las callejuelas oscuras de la ciudad y asesinan a los inocentes. Como leones se agazapan, silenciosos, en espera de lanzarse sobre los indefensos. Entonces Pablo toma de ahí el 7 que dice: tienen la boca llena de maldición y mentira y fraude. Acordémonos que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que hace Pablo es describir cómo es la situación de esos que están bajo pecado. ¿Cómo es su lengua? ¿Qué expresan? Pues maldición, mentira, engaño. Pero a la vez está mostrándonos que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, él dice, todos los que están bajo pecado tienen esa condición, son así. No está excluyendo a nadie. Pero si uno lee esto aparte, uno dice, uy, yo no soy, yo no quepo ahí, ¿no? Yo no quepo en ese punto. Y para cerrar digamos, eso que está haciendo el apóstol Pablo de llevarnos al Antiguo Testamento, vamos a leer la última parte que le está citando y dice, Romanos 3, ¿sí? En el 15 dice, matan con rapidez y ligereza. Donde quieran que van, dejan tras de sí destrucción y miseria. Nunca han sabido lo que es la paz. Y miren lo que encontramos. Esa línea la toma el apóstol Pablo de Isaías. Yo digo la toma, pero realmente es el Espíritu Santo quien le está revelando a Pablo la escritura para mostrar la condición del hombre. Y dice Isaías 59, desde el 1. Voy a leerlo hasta, o me gustaría que alguien me ayudara ahí a leerlo. Isaías 59, del 1 al 8. Entonces, ¿quién quisiera leerlo? Y lo que encontramos ahí en Isaías es lo que escribe Pablo aquí en el 15. Dice, matan con rapidez y ligereza. Donde quiera que van, dejan tras de sí destrucción y miseria. Nunca han sabido lo que es la paz. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejan telas de arañas. El que
comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertas sus obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren el mal, se apresuran para derramar la sangre inconsciente, inocente, qué pena. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por ello se Hasta alejó ahí. de nosotros la justicia, y Hasta no ahí. nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas. Gracias, gracias. Miren que en los anteriores salmos está bien marcado cuando uno ve los salmos que habla de los enemigos de David, ¿no? Los enemigos de David, pues los que lo están persiguiendo, sí. Incluso en el salmo profético que habla del Señor Jesús, uno dice, pues el hombre es malo, pero no son los judíos. Pero acá Pablo habla del pueblo de los judíos en Isaías. Y en el versículo 1 dice, no se ha cortado mi mano para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, el pueblo de Israel. Y el Señor dice, el Señor está mostrando la contaminación que tienen ellos en su corazón. ¿Sí? Todas las iniquidades que están ahí resumidas, dice, ese es mi pueblo, no han conocido camino de paz. A ese pueblo que Dios se le reveló desde el Génesis, en el Éxodo, en el desierto, ¿sí? en Egipto. Ese pueblo, miren su condición, miren esa condición de pecado. Entonces, dice, se apresuran a hacer el mal, a derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay justicia en sus caminos, y cualquiera que por ellas fuere, por esas veredas, no conocerá la paz. Entonces, ¿qué está mostrando Dios? La condición del corazón del hombre, tanto de su pueblo Israel, como los gentiles. Y dice, todos están en esa condición, todos están bajo pecado, ¿no? Y en el verso 18 de Romanos dice, no les importa a Dios ni le temen. Y eso lo sacó él del Salmo 36. Voy a leerlo, solo hasta del 1 al 4. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios ante sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será encontrada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno y el mal no aborrece. Bueno, ahí hay lo que hace el Espíritu Santo aquí es mostrarnos todo el pecado, ¿no? Y uno dice, ¿por qué Pablo se toma tanto tiempo en hablar del pecado a una iglesia? Porque le está hablando a una iglesia, que hay judíos y gentiles, ¿sí? Entonces, uno da por hecho a veces que el creyente ya conoce su condición de pecado antes de llegar a Cristo, pero aquí él les está recordando dice, todos están bajo pecado, ¿no? Y da argumentos para mostrar esa realidad espiritual del hombre. Y entonces recordemos que ahí está el Espíritu Santo, pero ¿por qué tantos pasajes? ¿Por qué Pablo o el Espíritu Santo lo inspiró a escribir de esa manera? Y cuando uno va a esos salmos y a Isaías, y si uno se pone a estudiar, ahí hay una cantidad de cosas maravillosas. Pero lo que está haciendo Pablo es dejar sin argumentos a aquellos hombres que se consideran justos a los ojos de Dios. Porque, ¿qué pasaba con los judíos? Decía, el que no se circuncidare no podrá ser salvo. Y Pablo dice, esto no se trata de circuncisión. Se trata que es que el corazón del hombre es perverso. Y no hay nadie, no hay ninguno solo que sea justo delante de Dios. Entonces lo que hace Pablo es desarmar los argumentos que tenían los judíos
porque ellos creían, no, sí, Jesús murió por nosotros y creemos en el Mesías, pero también hay que hacer cosas, ¿sí? Entonces vamos a ver la imagen, esa imagen que salió ahí. Entonces la enseñanza se llama el Evangelio paso a paso. Lo que hace Pablo acá es mostrarnos el Evangelio, y lo que primero que hace es mostrar una condición de pecado y de separación con Dios que tienen no solo los gentiles sino los judíos. Dice, nadie está excluido y todos están bajo pecado. ¿Y qué pecado? Pues iniquidades, no solo lo que habla sino lo que hay en su corazón. Dice como que deja sin argumentos, porque alguien podría decir creerse limpio a los ojos de Dios, ¿no? ¿Y qué pasa con el que se cree limpio y se cree justo ante Dios? Pues no necesita alguien que lo salve, porque entonces ya es salvo, porque entonces su virtud lo clasifica para estar al lado de la santidad de Dios, para comunicarse con Él. Entonces el que se cree limpio, pues cree que Jesús murió por los pecados de ciertos hombres, pero no por los de Él, porque Él está bien con Dios. Entonces lo que Pablo hace es desmontar esas creencias y dice, no, todos están en una condición de muerte, de separación y de pecado que desagrada a un Dios que es santo. Entonces el Espíritu Santo confirma con argumentos que no es lo que Pablo dice, es lo que Dios desde el cielo ve. Dice, yo miré a cada hombre. Y no solo los hombres de esa época, sino los hombres de hoy y los hombres que vendrán mañana. Dice, yo miré a cada hombre y no encontré uno solo. Y si no, Dios hubiera esperado que hubiera nacido un hombre justo para que ese hombre justo muriera por nosotros pecadores. Pero Dios dice, no, no hay ninguno. Ni uno solo. Entonces ahí volvemos a Isaías 59, dice, pero, en ese Isaías 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué hace el pecado con la relación que yo tengo con Dios? Me aparta, me separa. Y aunque los judíos eran el pueblo escogido de Dios, pero ¿qué hicieron las iniquidades en el corazón de los judíos? Pues crearon un abismo enorme entre Dios y ellos, ¿no? Hay una división entre ellos y Dios. Y dice que los pecados que ellos tenían hicieron que Dios ocultara su rostro para no oírlos. Y dice el 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, y no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, y conciben maldades, y dan a luz iniquidad. Entonces el pueblo de Israel, en este punto donde está Isaías, era un pueblo que sacrificaba, o sea, hacía sacrificios. ¿Qué quería decir un sacrificio en el Antiguo Testamento? Yo soy pecador, necesito un Salvador, y este corderito, en ese corderito pues es un sustituto de mi pecado. Entonces Dios no me castiga, pero al yo sacrificarlo estoy diciendo a Dios, Señor, yo soy pecador, yo merezco la muerte y necesito un Salvador. Y este pueblo hacía eso, pero Dios le dice a ese pueblo, sus labios están llenos de mentira, ustedes están contaminados de sangre y solo piensan en vanidades, y nadie hace lo justo, ni nadie hace lo recto, ni uno solo. Entonces, ¿saben cuál es el mayor problema? Pues esconder esa realidad detrás de rituales, detrás de religiosidad. Porque ¿qué pasa cuando una fruta está contaminada adentro? Daña a las demás, ¿no? Y el problema es que esa corrupción no viene de afuera, sino siempre está en la condición humana. Nacimos todos fuera del huerto, fuera de la perfección, y estamos corruptos. Y cuando pasa el tiempo, esa corrupción empieza a salir a flote, ¿no? Pero si uno coge un cuchillo y parte esa manzana
ahí se ve la mancha, ¿no? Entonces Dios realmente ve esa mancha en el corazón de todos nosotros, de todos los hombres, sin excusa. Dios ve la corrupción del hombre y el hombre, ¿qué puede hacer? El hombre, ¿cuál es el problema? Que el hombre se justifica con obras piadosas. Entonces el hombre puede decir, pues yo ayudo al prójimo, yo soy buena gente, mi maldad no es tan grave como la maldad de San Hussein o de no quiero nombrar. Sí, mi maldad no es tan grave como la de tal persona o tal otra. Entonces uno se cree justo, ¿no? Porque uno se compara con el otro, ¿no? Eh, entonces eso pasa mucho con el pecado del hombre y eso pasaba con los judíos. Ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham y ahora creemos en Jesús, pues estamos acá. Pero a los otros que han creído en Jesús les hace falta primero la circuncisión y otros rituales para llegar a nuestro nivel. Pero miremos lo que dice el 19. Entonces, bueno, aquí el primer punto es ese. Vamos a ver la imagen. El primer punto es, el hombre es pecador. Todos estamos bajo pecado, toda la humanidad está en esa condición de oscuridad, de separación. Y por eso hay gente que pues trata de orar, y puede orar y Dios la escucha, pero no, no hay una relación personal con Dios porque no es posible, porque hay pecado de por medio. Ahí estamos hablando no de la iglesia, estamos hablando en general, la humanidad en general, la raza humana. Entonces vamos a ver el 19 y 20 de Romanos. Dice, sabemos que esto que la ley dice, ¿qué es lo que dice la ley? Todo lo que Pablo ya mencionó en los versos del 10 en adelante, dice, sabemos que esto que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a esa ley. Por eso, el mundo entero tiene que callar y todos tendrán que reconocer que el juicio de Dios es justo. Y esto es así porque nadie puede alcanzar el favor de Dios por obedecer la ley. Pues mientras mayor conocemos la ley de Dios, más nos damos cuenta de que somos pecadores. Ahora, ¿qué pasa con ese pecado? Pues que hay una ley. Dice Pablo, si no hubiera una ley, yo no sabría qué es el pecado. Pero cuando Dios abre su boca y expone su santidad, pues el pecado se resalta en mí. Y yo digo, uy, estoy corrupto, soy malo, ¿no? Soy perverso. O sea, la situación cambia cuando ya no me comparo con alguien que es peor que yo, sino con el Dios santo y eterno y justo, en el cual no hay mancha ni sombra de variación. Yo me comparo con Dios y ¿cómo quedo? Pues no hay punto de comparación. Entonces la ley de Dios, en vez de ayudarme, pues me muestra que yo soy culpable. Y ese es el propósito de la ley según este texto. Dice, nadie, ¿quién tiene excusa? Me gustaría que lo leyéramos en Romanos, en Reina Valera. Entonces, si alguien me ayuda a leer. Otra vez ese 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces dice, dice que para que todos estén bajo la ley, ¿no? Dice, y el mundo entero queda ¿qué? Con la boca cerrada. ¿Quiénes? Los que están bajo pecado, ahí no hay nadie que se pueda justificar. Porque dice, hay una ley, ¿qué hace esa ley? Simplemente esa ley le muestra a usted que usted está bajo pecado. ¿Sí? Y ahí está usando un lenguaje de la ley romana. Recordemos que el derecho viene de los romanos, entonces lo que hace Pablo es, pues hay una ley que lo condena a usted y frente a esa ley no hay nada que hacer.
La ley como es justa y buena, porque Dios es santo y la ley de Dios es santa. Y dice, por medio de esa ley que hace, pues mostrarme que todos nos desviamos, que nadie hace lo bueno y que no hay excepciones, ¿no? Porque no hay ni uno solo que haya nacido fuera del huerto, que haya cumplido con esa ley. Eh, entonces la ley que hace evita que yo me excuse. La ley simplemente me muestra, tú eres pecador, tú estás separado de Dios, estás en una condición de muerte en relación con Él. Y eso es el propósito de la ley. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la ley? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Se acuerdan? El amor, ¿no? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y que el Señor Jesús dijo, se resume en dos, en ese y amar al prójimo como a mí mismo. ¿Quién es el prójimo? Pues no es solo mi esposa, mi mamá, porque sería diferente si el Evangelio dijera, ama a tu mamá como a ti mismo. Y dice, bueno, me queda más fácil. Pero dice, ama al prójimo como a ti mismo, pero por encima del amor que yo tengo hacia mis hijos, el amor que debo tener hacia Dios debe ser el mayor, ¿no? ¿Y quién cumple esa ley? ¿Se acuerdan que el mismo Pablo escribió en Primera de Corintios 13 cómo es el amor, ¿no? Porque es que uno tiene una concepción de amor muy natural, muy humana, muy romántica, pero cuando uno va a 1 Corintios 13 dice allá, desde el verso 3, dice, si yo reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿quién hace eso? Muchos artistas entregan sus ahorros a la beneficencia y hacen muchas obras, y ¿cómo se creen ellos? Dicen, no, pues con esto ya salvé mi alma del pacto que hice con el demonio, porque estoy haciendo una obra que nadie puede hacer porque no tiene el dinero que tengo. Hace poco escuché que alguien hacía eso, estaba en bancarrota porque todo lo que ganaba en Hollywood lo donaba a muchas instituciones. Pero es un hombre tratando de calmar su conciencia. Dice, si yo reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y ahí nos dice cómo es el amor. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahí otra vez el todo. El amor de Dios, ¿cómo es? Pues como es Dios. ¿Quién cumple eso? Un hombre nomás. ¿Que cómo se llama? Cristo. En la cruz él cumplió, él evidenció esta clase de amor porque él no se irritó, no guardó rencor, a pesar de que lo estaban clavando en una cruz, no hizo nada indebido, aunque fue tentado en todo, no se irritó aunque lo escupieron, lo golpearon, lo ultrajaron, le pusieron una corona de espinas, no guardó rencor ni se gozó de la injusticia, sino que todo lo sufrió, todo lo creyó, todo lo esperó y todo lo soportó, porque hubiera podido llegar a un punto donde el Señor Jesús decía, no, ya no más, ya hasta aquí. Dice que dijo consumado es, y consumó su vida hasta la última gota. Y mírenlo, el verso 8 como cierra, el amor nunca deja de ser. Entonces en la ley de Dios lo primero que aparece es el amor, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, pero eso habla que, o sea, Él debe ser mi todo. ¿Y quién incumple eso? Pues, o sea, el hombre tiene una capacidad de amar dada por Dios, pero a ese nivel, no. O sea, Dios nos creó un amor para amar, ¿sí? Pero, ¿qué necesito yo para amar con ese amor que está ahí? Pues que Dios me inunde de su amor, que yo entienda que a pesar de mis pecados Él me perdona y me llena de su espíritu, de un amor perfecto, porque el amor humano no cumple con esas condiciones. Tiene que haber una circuncisión de corazón, que ¿quién la hace? El Señor. Por eso miren lo que dice el 20. Dice, pues nadie jamás llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley demanda.
La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Ese es el propósito de la ley, mostrarnos el pecado. Entonces, ¿qué hace la ley? Saca el pecado a la luz, lo revela. Me muestra que yo no se puedo ser justo por mis medios. Mi moralidad nunca me va a alcanzar para ser justo a los ojos de Dios. Eso no se trata de ir a la iglesia, de servir, de entregarlo todo. No hay nada a mí que me salve de mi condición de pecado. Humanamente no hay nada que pueda hacer. Esa es mi condición. Yo puedo tratar toda la vida de guardar la ley y toda la vida la voy a quebrar, porque la ley es para mostrarme que mi corazón no puede con ese ritmo, ¿no? No puede estar a la altura de un Dios santo, de un Dios justo. Ahora miremos el 21, dice, bueno, vamos a ver la imagen, bueno, veamos el 21. Pero ahora, o sea, ese pero es que a pesar del pecado y a pesar de la ley, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Aquí el 21 dice, sin embargo, o sea, a pesar de esa mala noticia, porque el Evangelio al principio es una mala noticia, por eso miremos ahí otra vez en la imagen. Lo primero es el pecado y el propósito de la ley. Hasta ahí estamos aplastados y condenados. ¿Quién es? Toda la humanidad. No hay nadie que pueda salvarse a través de la ley. Pero sin embargo, hay una separación. Y ahí por eso ahí está la cruz. Sin embargo, Dios nos ha mostrado ahora la forma para que Él nos acepte. De ella ya había enseñado en el Antiguo Testamento. No se trata de guardar la ley. Dios hace justos a quienes creen en Jesucristo sin favoritismo alguno. Aquí está muy clarito, ¿no? Entonces la obra de Cristo. ¿Se acuerdan que al principio cuando leímos dice, no hay justo ni a uno, no? Pero ahora Dios está diciendo, usted puede ser justo. Yo puedo justificar. ¿Por qué? No por algo que usted haya hecho, sino por algo que yo ya desde tiempo atrás, antes de la ley, antes del pecado, Dios ya sabía. Y dice que de eso hablaron los profetas y fue de la justicia para quienes creen en Jesús sin favoritismo alguno. Entonces Pablo recalca, esto no se trató solo de un pueblo escogido, sino para la humanidad entera. O sea, todos están bajo pecado, no hay ningún justo. Y acá Pablo dice, sin favoritismo, cualquiera puede ser justo. Así como todos son injustos, cualquiera puede ser justo a mis ojos, pero por lo que yo hice, por mi obra, por lo que yo prometí. ¿Y qué había prometido Dios? Dice, yo les voy a dar un nuevo corazón. Yo voy a circuncidarlos, yo voy a pagar los pecados. Pero miremos Gálatas 3. Gálatas 3 del 6 al 12. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Sí, sí está claro. Vamos a Gálatas porque acá dice que la forma como Dios nos acepta ya no la había enseñado en el Antiguo Testamento y que no se trata de guardar la ley. Eso está en el 21. Entonces, el Espíritu Santo a través de Pablo escribió esto en Gálatas 3, del 6 al 12. Dice, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas.
Entonces no podemos decir aquí que Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué no pecaron. ¿Cómo estaban ellos? Bajo pecado. ¿Guardaron la ley? ¿Sí o no? ¿Será que todos pecaron? Dice, no hay ni uno solo. ¿Moisés pecó? Por eso Dios dijo, no entrarás a la tierra prometida. Entonces no es la justicia del hombre. Todos ellos pecaron. Pero ellos reconocieron que estaban separados de Dios. ¿Qué dijo Dios de David? David, que no fue a la guerra, se quedó oceando en la casa, vio una mujer bañándose y hizo hasta lo imposible por acostarse con ella, y luego mató al esposo, y Dios dice, él es un hombre conforme a mi corazón. Pero porque ¿qué hizo David? Reconoció su pecado, reconoció que era un pecador. Y estos hombres todos reconocieron que estaban apartados. ¿Qué dijo Moisés en el desierto? O sea, recordemos que Moisés, ¿qué hizo? ¿Por qué se fue al desierto Moisés? ¿Se acuerdan? Mató un hombre, ¿y cómo se sentía él? Culpable, y 40 años en el desierto. Y Dios lo buscó, y cuando Dios lo buscó, ¿él qué hizo? Dijo, no, o sea, aquí voy a pagar mi pecado. Dios me encontró, pero no, Dios tuvo misericordia. Por eso dice, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Entonces la buena noticia es que la salvación es para los que están bajo pecado. No viene por la ley, sino viene por alguien que está por encima de la ley y del pecado. O sea, Dios no está bajo pecado, Dios está por encima de todo eso. Y Dios ya sabía que nuestra condición nos iba a mantener en el pecado, pero el mayor problema es que el hombre cree que no está ahí en pecado. Ese es el mayor problema. Dice el 22, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Entonces esto no es justicia propia, sino que Dios hace una obra perfecta, pero aquí aparece algo, y dice, no dice que todos van a ser salvos, dice todo el que cree, pero sea quien fuere, de cualquier raza, de cualquier lugar. No dice todos, no dice ninguno, sino dice aquel que crea. Dice el 23, pues todos hemos pecado. Ahí está el todos otra vez, todos pecamos. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos ante sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Entonces aparece otra vez todos y nadie. Todos pecaron, nadie puede alcanzar a Dios, pero hay un tercer punto. Dios nos hace justos por medio de Cristo. Algunos dirán, eso ya lo sabemos, pero hay personas que necesitan escucharlo. Y a veces no sabemos cómo transmitirlo, ¿no? Entonces, ¿quién hizo ese plan? ¿Quién nos liberó del castigo de nuestros pecados? El mismo Dios que dio esa ley es el mismo Dios que vino a salvar al hombre. Entonces, ahí está el amor. O sea, es un acto de amor, ¿no? Miremos del 25 al 26, dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque Dios miraba hacia el futuro y de ese modo incluiría a los que estuvieron en el Antiguo Testamento en el pasado en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Porque dice que es un acto de justicia, y porque dice que Dios es justo e imparcial. Dios no podía simplemente perdonar a la humanidad sin sacrificio.
porque la humanidad merecía un castigo, porque la ley de Dios dice, el que no cumpla estas cosas morirá. Hay una sentencia, hay una condenación. Y la ley dice que la ley pone a todo el hombre bajo pecado, le muestra su condición. ¿Pero para qué? Para llevarnos a Cristo, para mostrarnos la salida que es Jesús, que es la salvación. Entonces, si no había ningún justo, ese único justo tuvo que ser sacrificado. Ese que vino él vino al pecado, él se metió en el pozo del pecado, pero no se ensució, porque era santo. O sea, Dios mismo tuvo que venir a esa inmundicia, a estar entre nosotros, ser tentado en todo, en un cuerpo de carne que sentía que donde estaban los sentidos vivitos, y cumplió la ley, que nadie podía cumplir, solo el justo. Él la cumplió y no merecía morir, pero rompió, por eso dice que rompió esa maldición, llevó nuestras culpas. Entonces Dios mismo tuvo que venir a salvarnos. Ahorita antes de entrar, los hermanos empezaron a hablar acerca de las veces en que de pronto se ahogaron en el mar, en el río. Y un hermano decía que en el río hay ríos muy sucios y uno entra y no ve nada. O sea, uno entra y son turbulentos y uno abre los ojos, pues no ve nada. Y que cuando hay personas que se están ahogando ahí, el hombre que las va a rescatar tiene un lazo y se mete en esa profundidad y saca a ese hombre que se está ahogando y coge el lazo y lo saca. ¿Sí? Pero ese hombre que entra a esas aguas turbulentas y sucias tiene un traje que le impide contaminarse en esas aguas. Y creo que el Señor, aunque venía en un cuerpo de carne, Él al ser santo, al ser Dios, pues no se contaminó y nos tuvo que meterse en ese pozo para sacarnos a todos. Todos aquí estábamos en peligro de muerte. Y Él hizo una obra para salvar a todos los que estaban bajo pecado. ¿Quiénes estaban ahogando en ese pozo? Todos. Y Él vino a rescatarnos. ¿Y por qué dice que hizo justicia? Porque no es que haya pasado por alto los pecados porque sí, sino que había una deuda que nos separaba con Dios. Por eso Jesús tuvo que morir, porque tuvo que pagar las consecuencias del pecado de cada uno de nosotros. O sea, el castigo que merecía toda la humanidad cayó sobre Él. En Ezequiel 34, 15 al 16 dice así. Ezequiel 34, 15 y 16 dice el Señor: yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar, afirma el Señor y Dios. Buscaré a las perdidas y haré volver a las descarriadas. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero destruiré a la robusta y fuerte. Yo las pastorearé con justicia. Miren que aparece otra vez la justicia. Pero ahí está el amor de Dios. O sea, en esa obra de la cruz está la plenitud del amor de Dios, porque se encarnó, tuvo que hacerse como nosotros, caminar entre nosotros bajo el pecado, pero sin pecado, para llevar en su cuerpo de carne el castigo que todos merecíamos. Entonces así el pecador puede ser hecho justo, no por su propia justicia, sino porque Dios hizo justicia. Entonces, aquí aparece otro problema. Y es que dice a todos los que creen en Jesús. Y uno le pregunta a cualquier persona que si cree en Jesús y que dice que sí. Entonces, ¿cuántos creen en Jesús? Pues casi toda la humanidad. Hay excepciones, pues dicen que no creen en Él, que es falso. Pero hay otros que sí creen, ¿no? Pero cuando vemos este texto, ¿qué implica creer en Jesús? Primero, reconocer que estoy bajo pecado, ¿no? Segundo, que mi pecado me separa de una relación con Dios y que no hay manera en que yo me pueda salvar por mi propia cuenta. O sea, conocer la ley y tratar de cumplir los 10 mandamientos no me va a salvar, ¿no? Y solo
digamos que solo en Cristo Jesús Dios castigó mi pecado. O sea, estamos viendo que es creer en Jesús. No es simplemente creer que Él existió, sino creer todas estas condiciones, ¿no? Soy pecador, mi pecado me separa de una relación con Dios, no hay manera que yo me pueda salvar de mi propia cuenta, y solo Cristo me puede salvar, porque Dios castigó mi pecado contra Él en su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando entiendo el perdón que el Padre me otorga, pues yo me puedo acercar en oración y decir: Señor, yo reconozco que necesito tu perdón, porque tú ya me perdonaste en Cristo, ya hiciste una obra, y ahí está la imagen: somos salvos por la gracia de Dios, por el amor de Dios. ¿Y quién me saca de ese estado de salvación? Cuando Dios me llama hijo y me saca de las aguas del pecado, ¿algo me podrá separar de ese amor? Ni el pecado, ni la muerte, ni principados, ni ángeles, ni demonios me va a separar de esa unión en la que Dios me puso con Él. Él me llamó hijo, Él me aceptó, me adoptó. Pero ¿se puede creer en Jesús sin reconocer que soy pecador? Realmente no, pero muchas personas creen en Jesús, pero no entienden ese plan. No se creen pecadoras. Entonces dicen: no, Jesús murió por muchos, pero es que yo estoy bien con Dios, ¿no? Entonces no creen que su pecado es un problema. Entonces algunos pueden creer en Jesús, pero buscar la salvación por fuera del Salvador. Buscan la salvación fuera de Cristo. Y ese no es el plan de Dios. Dice Jesús: yo soy la puerta. Yo soy el pastor. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Porque Él es el plan perfecto de Dios. Así que creer en Jesús implica reconocer mi condición de pecado, esa obra de salvación y de justicia donde Dios me ama, me perdona, sea quien sea yo, porque Él ya pagó mi deuda en la cruz. Entonces dice el 27 de Romanos, volvemos. 27 dice: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Nadie hizo nada, porque Él es el Salvador. Y dice aquí la palabra: no podemos jactarnos, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Esto es algo de creer. Yo escucho el plan y creo que Él murió por mí. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Dice el 29, después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí, hay un solo Dios, y Él hace justas a las personas, tanto a judíos como a gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. O sea que la salvación es cuando Dios nos saca de esas aguas sucias del pecado, podemos ver la ley con otros ojos. O sea, ya no cumplirla por salvarme, sino que esa ley me va a limpiar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Ya uno se deleita en él, ya uno medita en la palabra para ser transformado y seguir limpiando mi interior, ¿no? Mis pensamientos, porque somos carnales, pero la palabra siempre me va a limpiar. Pero ya no necesito la ley para ser salvo, ni para ser justificado, sino para limpiarme. Es mi alimento, se convierte en un deleite. Entonces, ¿cómo sé que eso ha sido real en mi vida? Porque hay muchas iglesias, hay muchos lugares donde le cantan a Jesús, pero muchas personas no conocen, pues, que necesitan a un Salvador. Y sí lo pueden llamar Salvador, pero no han entendido que están en una condición de pecado y de separación. Entonces, ¿cómo sé que eso es real? Porque Dios, cuando yo creo en esa verdad,
cuando yo pongo mi confianza en Jesús, Dios hace morar en mí el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, esa simiente de Dios, empieza a producir cambios en el creyente, ¿no? Entonces, ya no soy un pecador, pero el pecado sigue ahí, pero ya no hace parte de mi naturaleza, ya me molesta, me incomoda, me fastidia. Sí, ya no puedo lanzar insultos con libertad como lo hacía. A mí en la universidad decía, pero échese un madrazo. Y se decía, no puedo, no sale. No es natural, no es de la naturaleza del creyente. Pero si alguien puede hacerlo con libertad y dice creer en Jesús, pues tiene que mirar, ¿no? Entonces Dios pone su espíritu y ese espíritu va obrando, ¿no? Dios me va despojando de esa maldad en la que viví durante toda mi vida. Porque si hay consecuencias de estar bajo pecado. Sí, pues hubo personas que fueron abusadas, hubo personas que robaron, hubo personas que tuvieron luchas en su área sexual, mental. Y Dios nos salva, pero hay cosas que siguen ahí, ¿no? Pero ¿quién va a limpiar eso? Pues ahí es donde necesito caminar con el Señor. Caminar ese camino angosto y estrecho y la palabra va limpiando la mente, la palabra va purificando, ¿no? Y ese es un proceso que dura ¿cuántos años? Toda la vida, ¿sí? Porque así por más creyente que uno sea, sí, si el hijo no le hace caso a uno o uno tiene un mal día, pues sale el enojo a relucir y uno habla mal. Pero Dios en eso se perfecciona, Dios va orando. Entonces, tiene que pasar algo cuando una persona cree en Jesús, cree en el Señor Jesús y tiene que haber una evidencia. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Si no hay ningún fruto, entonces tengo que revisarme, ¿sí? Si mi corazón se inclina a cosas todavía pues que nada que ver y yo no tengo la mínimo remordimiento, la mínima incomodidad, es que todavía no tengo esa naturaleza. Y tengo que rogarle a Dios, Señor, ayúdame a entender tu evangelio. Ayúdame a entenderte a ti, Jesús. Ayúdame a entender tu obra. Y créanme en que Dios va a contestar. Créanme en que Dios va a revelar, Dios va a abrir el entendimiento. Porque el enemigo que hace dice que él ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio. O sea, uno le puede explicar muy bien el evangelio a una persona, pero si ese corazón no está listo, si está como la tierra pisada, la semilla dice que cae y llega el enemigo y se la roba. Por eso nos toca orar. Si queremos compartirle a alguien, Señor, prepara ese corazón, prepárame a mí. Y Dios va quebrantando, ¿no? A veces, ¿qué pasa cuando el terreno está duro? Aquí que con Diego estuvimos trabajando acá tumbando una escalera ahí. Cuando el cemento se compacta con el ladrillo y ¿quién rompe eso? Pues toca darle duro. Pero no es que yo coja a la persona a bibliazos, sino que, Señor, ahora obra en ese corazón. ¿Y qué hay que hacer? Pues Dios trata. Le hace pasar unas tribulaciones, pero para que uno reconozca a Dios como el Salvador, ¿no? Y otra señal es que ya no veo a Dios, otra señal de que soy salvo, de que creo en Jesús, es que ya no veo a Dios como alguien lejano, sino que lo veo como mi Padre. Me acerco a Él con libertad, me alegra, me gozo en Él, experimento paz y tengo una relación con Él que la idea es que con el tiempo vaya creciendo, ¿sí? Empiezo a deleitarme en lo que antes no tenía ni idea que era un deleite, ¿no? Ya alabo a Dios y me gozo cantándole. Entonces, este es un pasaje, un buen pasaje que es una manera de presentar el Evangelio. Hay personas que hablan de las 5 leyes espirituales, de los 5, pero pues esto es lo que vemos en Romanos 3. Y el amor de Dios está atravesando todo eso. Siempre está el amor de Dios ahí detrás. Y creo que es una buena manera de presentar que la salvación es por gracia. Entonces vamos a ver la imagen otra vez. Y pues esos 4 puntos que aparecen ahí son 4 puntos que yo vi aquí en este texto, ¿sí?
Alguien estudiará otro pasaje y verá otras cosas, pero pues Dios se revela de forma personal, entonces la idea es que cada uno de nosotros estudiemos y eso nos va enriqueciendo, ¿no? Dios nos va enseñando a todos de formas diferentes. Pero disfrutemos esa salvación, disfrutemos ese gozo. Eh, Miren de dónde nos sacó el Señor. Esa imagen me gusta porque es de la oscuridad, de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Y estamos en luz, pues, ¿cómo haríamos estar? Como decía ahorita Leo y Caro, debemos estar gozosos. Así estemos viviendo tribulación, enfermedad. El hecho que Dios me haya salvado, me haya rescatado de ese pozo donde estaba, pues es un motivo suficiente para yo estar gozoso. Entonces vamos a orar y si alguien quiere añadir algo, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero oremos. Padre, gracias por tu palabra que da vida, entendimiento. Gracias, Señor, porque no se trata de esforzarse uno en exponer un texto, Señor, sino que, Señor, tú haces una obra en cada persona. Tú viniste a salvar a los que estaban lejos, a los que estaban cerca, Señor. Pero viniste por los perdidos, por aquellos que consideran que en su corazón hay maldad y que necesitan un Salvador. Y gracias porque tú hiciste una obra completa, Señor. Una obra hermosa, Señor. Una obra por la cual debemos gozarnos. Y te adoramos, te damos gracias a ti, Señor, por la salvación. Te damos gracias porque tu obra es suficiente, Señor. Tu obra es perfecta. Tu obra, Señor, permanece a través del tiempo, Señor. Y sé que aún hoy estás salvando hombres, mujeres, niños eh, de una condición de condenación. Y los has hecho justos ante tus ojos. Gracias por hacernos partícipes de esta noticia tuya. Y por amarnos, Señor, profundamente desde antes de ser concebidos. Gracias porque nos has amado y sé que nos vas a amar, Señor, y nos vas a sostener hasta el fin. A ti será gloria y la honra por siempre, Señor. Amén. ¿Alguien quiere decir algo antes de darle lugar a... Bueno, meditemos y cualquier pregunta, ustedes saben que está el Señor primeramente, pero también los hermanos. Estudiar juntos es algo muy bonito. Hacer cosas juntos como iglesia, que yo sé que el Señor va a aparejar algo así. Bueno, los dejo acá con hermano Jaimito. Hermano, buenos días. Mateo 5:3. Mateo 5:3 nos dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. Lo primero que tenemos que mirar es que, por lo general, la palabra pobre en espíritu siempre es confundida con pobre de espíritu. Y ese en y el de son completamente diferentes y nos manda a contextos diferentes. Pobre en espíritu es de virtud, es de alguien que reconoce que le falta algo, que reconoce que es humilde en algo y que reconoce que ese algo es las cosas de Dios, que reconoce que Dios es necesario en su vida. Y pobre de espíritu ya es de escasez moral o de emocional. Alguien que más se da por lo físico. Entonces, el versículo dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece, es el Señor Jesucristo cuando da un sermón en el monte y le habla a los discípulos y a toda la población que lo acompañaba en ese momento en Galilea y les explica de la ley, pasa a las cosas
ya más puntuales, como es el amor al prójimo, como es el amor a Dios, como es la dependencia. Entonces son completamente diferentes a las cosas de Dios, de la ley que habían antes, perdón. Entonces, esto de pobre en espíritu no significa que sea económicamente. No nos habla de economía, más que de unas finanzas rotas, más que de una escasez, nos habla de ese espejo, cuando nos miramos a un espejo y reconocemos que en nuestro interior, que en nuestro ser, hay una condición de pobreza espiritual y que esa pobreza espiritual solo la puede suplir Dios. No hay nadie más que pueda suplir esa escasez. Y bueno, cuando nosotros tenemos escasez, siempre el que tiene escasez busca cómo salir adelante. Y nosotros en este momento venimos acá, ustedes vienen acá, nosotros también, porque tenemos una escasez espiritual, porque tenemos, pero no es lo suficiente. Y el Señor nos invita hoy a que continuemos buscando esa justicia y ese reino de Dios que solo Él nos lo puede brindar. Amén. Amado Señor y Padre Santo, gracias. Gracias por este momento, Señor. Gracias por inquietarnos a buscar de tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque solo en ti, Señor, encontramos ese refugio, Señor, ese reposo, Señor. Esa abundancia, Señor, espiritual, Señor, que es la que necesitamos, Señor. Solo a ti te pertenecemos, Señor, solo a ti, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Solo en ti, Señor, hay esa justicia, Señor. Solo en ti, Señor, hay esa convicción, Señor, de que podamos amar a los demás, Señor, como podemos amarte a ti, Señor. Gracias, gracias, mi Señor, por todo lo que nos entrega a diario, Señor. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque también hay dificultades en nuestra congregación, Señor, pero tú colocas en nuestro ser, en nuestro interior, Señor, poder desprendernos, Señor, con humildad, Señor, de lo que recibimos, Señor, de lo que tú nos das, Señor, desprendernos, Señor, para ayudar a otro. Gracias, amado Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Si el Señor le puso en su corazón ayudar a nuestra congregación, levante la mano para pedir un sobre. Gracias, hermanos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un abrazo y un saludo muy especial a todos los que nos acompañan desde la distancia. Saludamos a nuestra hermana Gloria. Gracias, mi hermana Gloria. Ella nos dice: buenos días, amada familia RFC. El Señor nos alienta y cuida por su inmenso amor. Un abrazo desde la distancia. También nos saludamos a nuestra hermana Milce. Emilce Buitrao nos acompaña desde su casa el día de hoy. Un abrazo para ti, mi hermana Emilce, también. Ya nos saluda. También Lida Oliveros también nos acompaña desde la distancia. También para nuestros hermanos Galo y Nadime, desde allá desde San Jacinto. Un abrazo para ustedes, mi hermano Galo. Nadi, gracias por estar allí. Ellos nos dicen: muy buenos días, queridos hermanos. Redes de Formación Cristiana, es de gran gozo para mí formar parte de esta familia. Gracias, hermano Galo, por esa expresión de amor para la familia de la fe. También nos dice Lida Oliveros: el Señor nos ilumine y alimente a cada uno por su palabra expuesta hoy. Que así sea. Gracias, mi hermana Lida. Nuestro hermano Milton Torres nos dice: buenos días, familia RFC. Bendecido día para todos, un abrazo fuerte desde la distancia. También un saludo muy especial para nuestra hermana Amanda Zamora. Buenos días a la familia RFC, un abrazo fraterno y solidario en Cristo Jesús. También para nuestra hermana Norita Beltrán, también un saludo para ti, Luzmila, para todos aquellos que sabemos que están allí también conectados, los que nos acompañan de manera diferida, o sea, que vuelven a ver este mensaje después. También un saludo para cada uno de ustedes, un grande abrazo. Bueno, tenemos una invitación muy especial para los jóvenes. Los días sábados, todos los días sábados,
se están reuniendo. A partir de ayer ya comenzaron, entonces hora está por concretarse, pero posiblemente a partir de las 2 de la tarde van a tener un espacio aquí, los jóvenes 2 de la tarde. Nuestro grupo de jóvenes es amplio y se consideran también a los preadolescentes, entonces desde los 12 años, si su hijo, hija, sobrino, primo, bueno, si conoce, bienvenido todos los sábados aquí. Desde las 2 de la tarde les estarán recibiendo. Ayer ya empezaron y se está formando un grupo muy bonito. Y hay sorpresas en ese espacio que se está dando. Entonces, cordialmente bienvenidos a cada uno de ellos. También estamos programando, se está reprogramando, discúlpenme, el taller de familia. Se había anunciado que era para el 22 de agosto. Pero se está trabajando fuertemente en este taller, hermanos. Se está preparando algo hermosísimo. De verdad, le invitamos a que separe ese espacio, oremos. Seguramente va a ser 1 o 2 sábados después, les estaremos anunciando para que también estén pendientes a través de nuestro grupo de WhatsApp, donde también estaremos ampliando la información. Recuerde que también los miércoles estamos programando y publicando anuncios de su emprendimiento, de su negocio, de lo que tenga, hermano. También siéntase en la libertad de compartirlo para darlo a publicar. Y por supuesto, recordarles los tiempos de oración, viernes 8:30 de la mañana de manera presencial acá en la iglesia y los días sábados de manera virtual 8 de la mañana. Esos tiempos han sido muy bellos. Para los que puedan unirse y tengan el espacio, bienvenidos. Les esperamos entonces. Gracias por acompañarnos. A todos los que nos acompañan y hoy por primera vez están acá en nuestra congregación, bienvenidos. Les abrazamos. Por favor, acérquense a uno de nuestros pastores para conocerle, recibir sus datos y bueno, darle la bienvenida también. Un abrazo para cada uno de ustedes. Una linda tarde. Quedan todos despedidos. Un abrazo, mis hermanos. Chao, chao.